Hay un gran cuadro que cubre toda la plataforma y allí se describen de forma simbólica todas las cosas que han de suceder, que son y que han de ser. Y se representan múltiples escenas, aquí y allí. Pero imaginad que entre nosotros y el gran cuadro hay una cortina. Hay un enorme lienzo que lo cubre todo, que lo tapa todo. ¿Está ahí? Allí está todo el mensaje representado, de manera simbólica, todo lo que es y lo que va a ser. Pero el mensaje está velado. Pero alguien descubre la esquina inferior izquierda del velo, de la cortina, la alza y entonces aparece una escena. Y luego se viene hacia el otro lado y descorre un poquito más la cortina, pero esta vez en otro lugar del gran mural. Y aparece otra escena. Aunque nosotros hemos visto primero una escena y después otra escena, no significa que aquello sucede antes y esto después. Es verdad que esto lo hemos visto de manera consecutiva y cronológica. Primero la persona nos dejó ver el contenido del mural por esta parte. Ahora, después, nos deja ver otra parte del mural. Pero es posible, no es necesario que estas escenas se estén dando de forma consecutiva. Es muy posible que ambas estampas representen realidades que tienen lugar de manera simultánea. ¿Me seguís? Esta es en mi opinión, así es como debemos leer prácticamente el contenido del Apocalipsis. Si el Apocalipsis lo leemos como si los eventos que se describen se sucediesen de manera cronológica, nos vamos a enredar, no lo vamos a entender. Hasta aquí, Juan ha recibido diferentes revelaciones. Dios le está descorriendo el velo, lo ha llevado a un lugar privilegiado. Perdón, voy a coger mi reloj para que luego en realidad no le hago mucho caso, pero solo sirve para ponerme nervioso. Juan ha sido llevado a un lugar de privilegio desde donde puede ver la jugada completa, de donde el Señor le está descorriendo el velo y dejándole ver las cosas que son y que han de ser. Y hasta aquí hemos visto que el Señor se presenta a su siervo caminando en medio de los candeleros. Jesús es el protagonista del libro de Apocalipsis. En primer lugar aparece caminando en medio de los candeleros. Es una imagen simbólica. Los candeleros representan a su iglesia. Y Jesús caminando como rey y como sacerdote en medio de su pueblo. Afirmando, corrigiendo, animando, advirtiendo, azotando también. En definitiva, pastoreando a su gente, pastoreando a su rebaño. El Señor ha prometido que Él no iba a dejar la obra a medias. El Señor prometió que Él iba a edificar su iglesia, que Él va a completar la obra que ha iniciado, y vemos a Jesús haciendo exactamente lo que ha prometido, caminando en medio de los candeleros. El Imperio Romano quiere tragarse a los cristianos. La iglesia es un pequeño rebaño sufriente. El emperador está apretando las tuercas a nuestros hermanos a finales del siglo I. Pero Juan les dice a los hermanos que el Señor está en medio de su pueblo, corrigiendo, advirtiendo, animando, pastoreando, cuidando a su pueblo, haciendo exactamente lo que dijo que haría. Yo edificaré a mi iglesia. El que comenzó en vosotros la buena obra, diría Pablo, la va a llevar hasta el final, la va a completar hasta el día de Jesucristo. En el capítulo 5, al apóstol Juan se le descorre otra parte del gran mural y entonces ve que en medio de la historia del devenir de los años hay un
trono, capítulo 4 y capítulo 5, hay un trono que es el centro de todo. Y todo lo que sucede, sucede en conexión con el trono. Hay un trono y no está vacante. Hay un trono y alguien sentado en el trono. Y es Dios. Y Dios en su trono, como soberano, tiene un libro en su mano. Y el Cordero que ha vencido en la cruz es el único que tiene la categoría y la dignidad suficiente para acercarse, tomar el libro, desatar los 7 sellos, leerlo y ejecutarlo. Y todo el cielo celebra que el Señor ha vencido y es capaz de ejecutar lo que dice el libro. ¿Qué dice el libro? ¿Qué está contenido en ese libro? Todo el plan de Dios. Todo el propósito de Dios, los decretos de Dios. Así que el cielo celebra porque la historia no es un callejón sin salida. La historia no es un absurdo deambular. Hay un plan, hermanos. Todo está preñado de sentido. El viento a favor y el viento en contra trabajan juntos. Ambos, el viento a favor y el viento en contra, cumplen órdenes, hermanos. El ojo no alcanza a verlo, pero la fe lo entiende perfectamente. Y el Cristo crucificado, resucitado, ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, coronado como Señor, es el ejecutivo infalible. Y cuando Él toma el libro para ejecutar los propósitos de Dios, es imparable. Él asume el mando del universo y del devenir de la historia y los destinos de todas las cosas. En los capítulos 6 y 7 a Juan se le vuelve a descorrer otra parte del gran mural y ve otra escena. El anciano Juan asiste a la apertura de los sellos, 7 sellos, en concreto hemos visto 6. Y entonces el Cordero empieza a desatar los sellos del libro, que no es un libro común, es un pergamino que está sellado con 7 sellos y empieza a desatar los sellos. Y a medida que los sellos se desatan, algo del libro se revela. Por una parte, vemos que en la historia, en esta era presente, habrá conflicto, habrá terror por todas partes, hasta que el Señor regrese en gloria. La guerra, el hambre y la muerte harán de la tierra un lugar de penurias. En especial para el pueblo de Dios. La persecución acecha todo el tiempo. El rebaño de Cristo debe saber que en el mundo tendrá aflicción. Pero no solamente cabalgan esos 3 jinetes, guerra, hambre y muerte. Hay un 4º jinete también. De hecho, encabeza la comitiva. No van juntos, cabalgan por todo lugar. Es el jinete sobre el caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Y aquí dijimos que se trataba de Cristo cabalgando y haciendo avanzar su causa hacia la victoria final. Con el 5º sello, Juan es testigo del clamor de los mártires. La voz de los mártires pide justicia. No quieren venganza, quieren justicia. Quieren que de una vez por todas las cosas sean puestas en su sitio. Y se les asegura que a su debido tiempo todo quedará en su sitio. El mal no triunfará, la justicia prevalecerá finalmente. Y luego, entonces, el castigo de Dios caerá sobre sus enemigos de manera definitiva. Sin embargo, antes de que los vientos del juicio se suelten desde los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿qué sucede? Dios hace que a los suyos se les ponga una marca en la frente. Decíamos que era el nombre de Dios y del Cordero en la frente. ¿Para qué? Para protegerlos. Porque sabe el Señor librar del día de la prueba a los piadosos. Sabe reservar a los impíos para el juicio y al mismo tiempo guardar a los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el universo entero se colapsa y nadie puede permanecer de pie. Bueno, nadie no, excepto los
144.000 que han sido sellados, que representan a todo el pueblo de Dios. Y luego volvemos a ver al pueblo de Dios ya no en la tierra con un sello en la frente, ahora lo vemos en el cielo. Una multitud incontable cuyo testimonio inequívoco es la salvación, es del Señor, es el de Dios en su trono y del Cordero. Ellos son los que han salido de la gran tribulación. Tienen perfecta protección, perfecta comunión, perfecta satisfacción, perfecta felicidad, siempre delante de Dios, nunca más con temor, exentos de sufrimiento y bebiendo a voluntad del agua de la vida. Allí nos quedamos, el Cordero de Dios reinando, la Iglesia sufriendo, el Evangelio avanzando, los santos en gloria, vestidos de blanco, esperando el feliz desenlace, los santos en la tierra, siendo protegidos con una marca en sus frentes, y tras el juicio final y la remoción de todo lo que puede ser movible, los santos redimidos delante del trono, disfrutando de la bienaventuranza más cabal, más perfecta. Cualquiera diría, hemos llegado al final. ¿Qué más se puede decir? Allí está todo. Ya estamos en la gloria. Se han eliminado a los enemigos. Se ha erradicado todo sufrimiento. Sí, pero Dios quiere mostrar ahora nuevos detalles, nuevos matices. Y ahora vuelve a descorrer otra parte del gran mural. Y Juan ve algo, no que sucede después, sino que está sucediendo al mismo tiempo. De hecho, empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo a hablar de lo que sucede en este tiempo, en esta edad, en el tiempo de Juan y de los hijos de Juan y de los nietos de Juan, en el tiempo de tus abuelos y nuestro tiempo, y si el Señor no viene, en el tiempo de nuestros nietos, hasta que Cristo vuelva. Así que se abre un nuevo bloque del libro de Apocalipsis. Y hermanos, hemos visto Jesús en medio de las 7 iglesias. Hemos visto Jesús desatando los 7 sellos. Y ahora vamos a entrar en un bloque del libro que podríamos titular Las 7 trompetas. Las 7 trompetas van a sonar. Durante los próximos minutos me voy a apoyar de un PowerPoint, esta vez. ¿Qué cosa? Algunos estáis asustados, ¿no? Mirad, hermanos, porque hasta este momento, hasta ahora mismo, todavía no estoy seguro de haber hecho una buena elección al plantear el mensaje de esta manera. Estoy con miedo a ver lo que pasa durante los próximos minutos. ¿Por qué? Porque, hermanos, quiero cubrir 4 capítulos de Apocalipsis. Y no solamente, algunos resoplan, si para 3 versículos necesita 1 hora, para 4 capítulos, Dios mío, ten misericordia, ¿no? Sí, ven, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver. Pero no solo eso, no solo son 4 capítulos, son, según muchos, una de las porciones más difíciles de toda la Biblia. Está llenísimo, atestado de simbolismo. Decenas y decenas de elementos simbólicos. Y hermanos, desde luego que he llegado a conclusiones, pero las voy a entregar con mucha prudencia. Yo puedo ser absolutamente dogmático cuando hablo de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Cuando hablo de la muerte vicaria de Jesús en la cruz. Puedo ser absolutamente dogmático cuando hablo de la inspiración de las Escrituras y la infalibilidad y la inerrancia bíblica. Allí puedo decir con plena convicción, esto es lo que dice el Señor y ninguna otra cosa. Pero entro en un terreno donde no me atrevo a hablar así. Tengo algunas dudas. Sin embargo, quiero predicar Apocalipsis porque el Apocalipsis es el regalo del Señor para nosotros, para que lo estudiemos, para que lo meditemos, para que lo degustemos, para que lo obedezcamos y para que seamos consolados por su mensaje.
Admito que no las tengo todas conmigo. Admito que hay elementos que aparecen aquí, algunos detalles de esta porción de la Escritura, que no termino de verlo todo tan claro. He sido, por supuesto, diligente en mi estudio, pero todavía estoy perplejo con algunas cosas. Entonces, estoy muy abierto a ser corregido, muy abierto a que también haya otras posibilidades en muchos de los detalles que vamos. Pero quiero, en este caso, entonces, con humildad, presentar mis conclusiones. No estoy solo, Estas conclusiones están también respaldadas por algunos de los más piadosos eruditos y estudiosos bíblicos. Si la semana pasada tuvimos que ir al bulto, esta semana con más razón tendremos que dejar a un lado infinidad de detalles. Seguro que alguno dice, ¿y esto qué significa? ¿Por qué no se ha parado a explicarlo? ¿Por qué no nos argumenta dónde se apoya para decir que esto? Si hiciéramos eso, entonces estaríamos un par de meses viendo estos 4 capítulos. Pero quiero hacerlo todo en un mismo mensaje. Tenemos que entonces ir al bulto. Y me gustaría organizar el mensaje en torno a 6 elementos. 6 elementos simbólicos, digamos. Un perfume, una vara de... un libro, un metro de medir, unas sandalias y un regalo. A ver si lo logro. Un perfume, una vara, un libro, un metro, una sandalia y un regalo. Primera imagen, Elías, porfa. La primera imagen. Un perfume. Incienso. Un perfume. No vamos a leer todo el texto. Entonces lo que he hecho es que he puesto el texto en PowerPoint, no lo he puesto entero, los 4 capítulos, sino que he ido poniendo textos a los cuales he puesto la parte principal. Es un extracto. No he cambiado nada, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Simplemente he quitado algunas frases y he puesto puntos suspensivos. Y el texto, la porción sobre la que estaremos meditando en el primer punto, estará puesta en pantalla. La porción sobre la que estaremos meditando en el segundo punto también estará puesta en pantalla. Entonces, esta es nuestro primer texto. Dice la Escritura: cuando abrió el 7º sello, aquí está el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Deja ese texto ahí en pantalla. Ahí podéis tenerlo todo el tiempo delante. No sé si atrás se ve bien. ¿Se ve bien atrás? Más o menos. ¿Qué es lo que el ángel ofrece a Dios en el altar del incienso? Ese altar de oro. ¿Las qué de los santos? Las. Así que en medio del conflicto espiritual, ¿qué hacen los santos? ¿Qué hacen los santos? Por supuesto, quiero aclarar que el término santo no se refiere a personas que pertenecen a una superélite espiritual, que hacen milagro y que llevan corona. Cuando la Biblia habla de los santos, se está refiriendo a todos los creyentes, hasta el más pequeño de ellos. Los santos son los creyentes son los fieles son los cristianos son los hijos de Dios. Son términos que aluden, con diferentes matices, al mismo grupo de personas. Así que hay un conflicto espiritual en medio de esta época, de esta edad, antes de que Cristo venga. ¿Y qué hacen los santos? Los santos oran.
Los 4 jinetes recorren el mundo. Cristo camina entre los candeleros. Los juicios divinos caen sobre la tierra y los creyentes oran. Ahora, ¿a dónde llegan esas oraciones? ¿Acaso rebotan en el techo? ¿Flotan en el espacio sideral? ¿Se trata simplemente de un discurso íntimo que no trasciende el cuarto secreto del alma? ¿Tienen sentido? ¿Alcanzan las alturas? ¿Qué dice nuestro texto? Juan lo vio claro desde su posición privilegiada. ¿A dónde van las oraciones? Las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios. Hermanos, ningún clamor es echado en saco roto. Tal vez tú oras y luego olvidas tus plegarias, pero el cielo las tiene en cuenta siempre. Orar a Dios no es un esfuerzo baldío. A veces pelear puede ser inútil. ¿Sí o no? A veces trabajar no puede servir de mucho, no sirve de mucho. Puede quedar en nada. Puede caerse, puede quemarse, puede desvanecerse todo el trabajo. Pero hermanos, la oración de fe, aunque sea un torpe balbuceo, se abre paso y traspasa las fronteras hasta alcanzar el trono. Orar a María, la Virgen María, no sirve de nada, porque ella no está en la sala de mando. ¿Tú has visto a María en el trono? ¿Quién está en el trono? No es María. Alzar tu ruego a los santos es vanidad y provocación a Dios. Ninguno de ellos dijo ni mu cuando el ángel fuerte gritaba: ¿quién es digno de abrir el libro? Pero no hay una inversión mejor en la vida, hermano, que apartarte del trajín y del ruido, cerrar la puerta de tu habitación y entendértelas con Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios. ¿Crees esto? ¿De verdad? Siempre tu vida testifica. Tu vida, mi vida, da testimonio de la naturaleza y del alcance de nuestra fe. ¿Crees esto? ¿Crees de verdad que las oraciones de los hijos de Dios suben a la presencia de Dios y que Dios las oye de verdad? O trabajas, te esfuerzas, luchas, peleas, combates, sales, sigues trabajando, pero nunca te quedas a solas con Dios para entendértelas con Él. Ánimo, hermano, ánimo. No estoy aquí para reprenderte, por lo menos en este día. Estás en medio de una batalla espiritual más intensa, más fuerte de lo que jamás hemos pensado, más de lo que se nos ha dado a entender. Pero cuando oras, Dios oye. Dios oye la oración. Y no solo oye la oración, la recibe con agrado. Mira el texto. Lo que asciende a Dios no es solo la oración de los santos. ¿Qué más asciende a Dios? Las plegarias suben alineadas. ¿Lo ves o no? Las oraciones suben aderezadas. ¿Con qué? El ángel no solo está ofreciendo esas oraciones que están ahí en el altar, sino que al ángel se le da un montón de incienso por un tubo, para añadirlo a las oraciones de los santos. Y lo que se eleva a la presencia de Dios, mira lo que está en rojo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, ¿qué? El humo del incienso
con las oraciones de los santos. Oraciones alineadas, oraciones perfumadas, oraciones aderezadas, oraciones adecentadas, oraciones santificadas. Hermanos, nuestras oraciones no suben directas a Dios, pasan por el filtro de nuestro gran intercesor, que no es el ángel sino el Cordero. Pasan a través del sumo pontífice, que no es el Papa sino el Cordero, el sumo sacerdote. Y las oraciones, que son apenas torpes balbuceos, se impregnan con el aroma dulce que hace las delicias de Dios en su trono. El Cristo crucificado santifica con su virtud nuestras mediocres oraciones. Y cuando llegan a la sala de mando, cuando llegan a las narices de Dios, cuando llegan al rostro de Dios, ¿saben lo que huele Dios? Perfume. Aquí huele a hijo. Y se deleita. No solo Dios oye las oraciones, Dios se goza con las oraciones, Dios se deleita con las oraciones. Para Él las oraciones son perfume, una ofrenda de olor grato. Esto es maravilloso, hermano. Tu oración, allí, medio durmiéndote. Y no digo medio durmiéndote porque estás apático. Mira, si eres un hipócrita y oras mecánicamente, entonces no aspires a mucho. Pero a veces, en medio de tu lucha, y se te va la cabeza a otro sitio, pero con sinceridad, estás trabándote con Dios. Y tus torpes balbuceos, que no sabes a veces si realmente da en el blanco, o si estás avanzando a trompicones o dando vueltas, pasan por el filtro de tu sumo sacerdote y cuando ascienden a la presencia de Dios, vienen como un perfume muy agradable, muy precioso para el corazón del Señor. Ánimo, hermano, ánimo. Pero no solo eso. Dios no solamente escucha y se goza con las oraciones, sino que hace que las oraciones desempeñen una parte importante en el cumplimiento de sus propósitos. ¿Qué pasa después de que suben las oraciones? La última frase. El ángel entonces tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y luego hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, el ángel llena el incensario con el fuego del altar, y lo arroja sobre la tierra y entonces comienza el meneo. Empiezan a pasar cosas. Y no hace falta ser muy listo para conectar todo esto. Dios en su trono, los santos oran y las ruedas del carro de Dios se mueven y la obra de Dios se ejecuta. Hermano, Dios es soberano. Pero Él, en su soberanía, ha decidido mover su brazo en respuesta a nuestras oraciones. Él podría hacerlo sin nuestras oraciones. Pero Él ha decidido hacerlo como respuesta a nuestras oraciones. Es su prerrogativa, así lo ha querido. Y nos da la oportunidad de ser colaboradores, de ser participantes en el cumplimiento de los propósitos divinos por medio de nuestras oraciones. Dios ha escuchado las oraciones de los creyentes y el vapuleo que le va a venir a la tierra es una respuesta directa a las oraciones de los creyentes. No ofrecemos oraciones poderosas, que nadie se confunda, sino oraciones de fe al Dios poderoso. En un sentido, deberemos decir, la oración no es poderosa. Poderoso es Dios. Pero Dios ha decidido manifestar su poder y desnudar su brazo, arremangarse y actuar en respuesta a las oraciones de su pueblo. Esto es algo maravilloso. Aquí hay encerrado un misterio enorme. Pero esto es algo que debe llenarnos de alegría porque somos participantes de la obra del Señor. La virtud no está en la plegaria, sino en aquel que la recibe. Tú oras, Dios actúa. Esa es la dinámica habitual elegida por Dios. Por tanto, aunque tú eres insignificante para el mundo, es como si Juan les estuviera diciendo por medio de esto a los hermanos: hermanos, vosotros sois los don nadie, los nada, los ceros a la izquierda de esta sociedad. Os están
arrinconando hacia la cuneta, os están ninguneando. No vais a salir en la portada de ningún periódico y no tendréis periodistas en vuestra puerta. Pero sois más influyentes que el emperador Diocleciano. Sois más influyentes que los Césares. Porque cuando vosotros oráis, Dios no solamente escucha y no solamente se agrada, sino que Dios responde a vuestras oraciones y actúa en su poder. Hermanos, nosotros no somos grandes ni famosos. No hay una nube de periodistas esperándonos aquí a la entrada. Pero yo estoy convencido que el devenir de esta ciudad, en el transcurso de esta historia moderna y en lo que viene en las décadas que están por delante, las oraciones torpes que se han hecho durante más de 4 décadas aquí en este lugar, los jueves primero, después los viernes, ahora los viernes, los martes con el grupo de Green Beret, intercesores, no los llamamos Green Beret, eso es una ocurrencia. Tiene mucho que ver las cosas que van a pasar, hermanos. Yo me lo creo a pie juntilla. El pueblo de Dios ora con toda su debilidad y con toda su torpeza, pero Dios recibe esas oraciones con agrado y ejecuta su voluntad en respuesta a ellas. Qué pena que no seamos más capaces de conectar lo que sucede con nuestras oraciones. Así que ven, ora, hermano, no te desanimes, no te enredes en 10,000 asuntillos. Echa balones fuera, pero no te quedes sin la oportunidad de pasar un buen tiempo con el Señor. Tú oras, Dios responde y Dios actúa. Haz lo posible para tener un tiempo para elevar tus oraciones. Y es más, aprovecho para hacer un llamado a la iglesia, para venir también a la oración congregacional, para asistir los viernes si te es posible. En algunos casos no es posible. No te preocupes en ese caso. Pero si te es posible, si puedes arreglar, acomodar la agenda de alguna forma para sumarte a las oraciones, a veces estamos cansados. Yo, por ejemplo, el viernes tengo que hacer un esfuerzo cada viernes. Aparte soy el pastor, no puedo faltar, estaría bueno, ¿no? Pero tampoco faltaba antes. Y la mayoría de vosotros tenéis una carita de cansancio de toda la semana. Si os vierais el careto a las 10 de la noche el viernes, es pena. Pero aquí estáis, orando al Señor. A veces con mucho ánimo, a veces sin ánimo casi. Reuniones de oraciones gloriosas, reuniones de oración que dice uno, uy, para olvidar. Pero orando. Así que si te es posible, iglesia, los que ya estáis, ánimo, tiene sentido. Dios actúa. Los que podéis hacer un esfuerzo, pensadlo. Mirad si el Señor te llama para estar aquí. Los que no podáis, tranquilos. Tenéis un cuarto secreto, tenéis lugares para orar y sumaros a la oración también. Una cosa más antes de pasar a nuestro segundo punto. Este es de los más largos, Dice las oraciones ¿de quién? A ver, ¿dónde estamos? ¿Las oraciones de qué? No la frase en rojo, sino la frase de antes. ¿De cuánto? ¿De cuánto? No solo la oración de Manolo San. Digo Manolo San porque espero no te sientas incómodo, ¿no? Pero casi siempre que alguien me da algún testimonio de mi padre, me dice algo así, ¿no? ¿Tu padre? Yo me acuerdo de él. Tu padre oró por mí. Siempre me dicen lo mismo. No, en un momento de una reunión él oró. Hermano, sí, fenomenal, gloria a Dios. El Señor ha dado una gracia muy especial a algunas personas en medio de su pueblo.
Pero ahí no dice las oraciones de algunos santos, ahí no dice las oraciones de los pastores, ahí no dice las oraciones de los santos más capaces, ahí no dice las oraciones de los líderes, ahí dice las oraciones de todos los santos, de todos. Es tu oración también. A ti no te cuesta creer, a ti te resulta fácil creer que lo que yo he dicho es exactamente así con las oraciones de algunos. Cuando tienes problemas en pensar que esto es exactamente así con las oraciones tuyas, ¿o no? Yo tengo ese problema generalmente. Me resulta muy fácil pensar que Dios actúa en respuesta de las oraciones de alguno de sus hijos. Pero de las mías, ¿de verdad será que el Señor se agrade y la responde? Todos los santos, las oraciones de todos los santos se suben a la presencia de Dios. Dios las recibe, Dios las huele y se recrea en ellas, y Dios las contesta y actúa en respuesta a ellas. Dios les oye, Dios les responde. Ellos piden que venga tu reino y Dios se pone en movimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Segunda imagen, una vara de las de... Y hago eso para que entendamos que esa es una vara para darle en el trasero, para disciplinar, para azotar a los necios. Pon el texto, por favor. Nuestro texto es Apocalipsis 8, del 6 al 12. Y dice la Escritura: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermanos, antaño Dios borró del mapa a Faraón y su orgullo y lo sepultó con toda su soberbia bajo las olas del Mar Rojo, con toda su fanfarria y todo su ejército. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Que no quiso arrepentirse, porque no quiso doblegarse delante del Señor. Ahora, piensa una cosa, el Señor no lo fulminó a la primera, ¿a que no? El Señor no hizo que la tierra se abriese y se lo tragase cuando el faraón dijo por primera vez, no. Esa no fue la escena. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, ¿quién estudió? Y entonces la tierra se abrió, se lo tragó con todo Egipto. No, Dios no hizo eso. Dios le dio tiempo. Dios le dio tiempo. Y no solo le dio tiempo, sino que hizo venir sobre la tierra severísimas advertencias, azotes, vara sobre la espalda del necio, para que Faraón por lo menos tuviera una idea de con quién se estaba peleando, para que pudiera reaccionar, porque Dios da tiempo, concede un espacio por si hay arrepentimiento, por si Faraón quiere enmendarse. Y él fue paciente. Un golpe con la vara de Dios. Y el agua convertida en sangre. Y las moscas. Y las langostas. Y el granizo. Y las tinieblas. Y Dios siendo paciente. Pero Faraón endureció su corazón. Todas las plagas eran juicios, pero no eran juicios finales. El juicio final tuvo lugar en el Mar Rojo. Eso sí es un juicio final. Pero aquellos eran juicios parciales, juicios admonitorios, juicios que advierten, que están diciendo, cuidado, cuidado, no sabes con quién estás tratando. Has dicho que no me conoces, pero me vas a conocer. O te arrepientes, o te enmiendas,
o te fulmino. Pero Dios dando advertencia. Bien, hermanos, eso es lo mismo que se le muestra a Juan con el toque de las trompetas. Lo mismo que sucedió en Egipto, es lo mismo que está sucediendo desde que el Señor vino por primera vez hasta que el Señor venga en su segunda venida. Cuando el Señor venga en su segunda venida será el juicio final. Pero mientras los juicios de Dios están cayendo todo el tiempo como azotes sobre la espalda del necio, como advertencias. ¿Por qué trompeta? Hermanos, en el Antiguo Testamento las trompetas tenían diferentes propósitos, diferentes funciones, pero una de las funciones principales de la trompeta era advertir al pueblo de un peligro inminente. Dios le dijo a su profeta Ezequiel: cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomase un hombre de su territorio y lo pusiese como vigilante, como atalaya, si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriera, su sangre será sobre su cabeza. No tiene excusa. El vigilante tocó la trompeta y tú no la escuchaste. Has muerto. Lo siento, no tienes excusa. Es culpa tuya. Tú eres responsable de tu propia muerte. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. La trompeta avisaba del peligro que se precipitaba sobre la tierra. Era una alarma que debía ser tenida en cuenta. Nadie podía escuchar una trompeta y decía: ¿qué pasará? ¿Cómo que qué pasará? Cuando suena la trompeta hay que ceñirse, los lomos, hay que ponerse el cinturón, porque el peligro está muy cerca. Hay que apercibirse. Las trompetas suenan, la calamidad se acerca. Y se espera que los hombres tomen nota del sonido de la trompeta. Así que lo que va a acontecer no son juicios finales. No todo es destruido. Si te fijas, solamente se destruye la tercera parte. La tercera parte. Así que los santos oran, Dios desnuda su brazo, comienzan las plagas a caer, granizo, fuego mezclado con sangre, y muere una tercera parte de la vegetación. Luego, una tercera parte de los mares, de la vida marina y del comercio marítimo, las naves, dice. Luego, una tercera parte de las aguas dulces que se vuelven venenosas, que se contaminan y son nocivas, y cualquiera que bebe de esas aguas se envenena. Portan la muerte esas aguas. Y la cuarta trompeta, catástrofes cósmicas que afectan a la tierra. Granizo, fuego, aguas que se vuelven sangre, oscuridad. ¿De qué te suena? ¿Has escuchado alguna vez ese tipo de plaga? Hermanos, yo estoy convencido de que estos no son elementos, son simbólicos. Cometeríamos un error de decir, bueno, esta plaga, ¿cuándo se va a cumplir? En el año 1813 cayó en la tierra. Yo creo que así no debemos leer Apocalipsis. En el futuro hay un meteorito que se acerca. Yo creo que así no debemos leer Apocalipsis. Juan está tomando textos del Antiguo Testamento, imágenes, estampas, y trayéndolos como símbolos para representar catástrofes naturales. Catástrofes naturales que no son sino avisos de Dios, severísimas advertencias de Dios, azotes sobre la espalda de los necios, para que, no para consumirlo finalmente, el juicio final no ha llegado, es día de salvación, es tiempo de arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como hizo el Memo. El necio, diría la Reina Valera. Como hizo Faraón en Egipto, que endureció su corazón. Así que representan calamidades. Y durante esta edad, durante todos estos siglos, el Señor está hablando
con un altavoz, como diría C.S. Lewis. El dolor, la tragedia, la calamidad es el altavoz de Dios. A veces Dios habla de forma ordinaria, pero cuando de forma ordinaria la gente no le oye porque es dura de oído, entonces Dios toma un altavoz y grita a los hombres: volveos de vuestra locura, no os precipitéis en el abismo, no esperéis más tiempo. Hay un Dios, hay un día de rendir cuenta, escapa, huye de la ira venidera. Y Dios toma el altavoz. Hermanos, ¿recuerda ese pasaje donde Jesús estaba con algunos y esta gente que estaba con Jesús empezaron a hablarle de unos galileos que habían sido asesinados por Pilato y habían mezclado la sangre de ellos con los sacrificios? Entonces, ¿recordáis la respuesta de Jesús? Cuando esta gente le está hablando de Jesús, de eso que había acontecido, Jesús les dijo: mira, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que el resto de Galileo? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, vaya tela lo que pasó con los galileos, ¿eh? Mira cómo Pilato se ensañó con ellos y luego mezcló su sangre con los sacrificios. Hay que ver. ¿Vosotros pensáis que esos que murieron son más pecadores que el resto? Os digo que no. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Y sigue diciendo Jesús, mira esto, este es un texto complicado de tragar. Esta es medicina fuerte para el gusto de la época, para la mente del siglo XXI. Mira cómo sigue. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Un accidente. La torre de Siloé, que se cree que estaba en la misma muralla de la ciudad, se derribó y al derribarse mató a 18 personas. O aquella torre en Siloé que mató a esos 18. ¿Pensáis que esos eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La torre se derrumbó y mató a 18. Y alguno pudiera pensar, castigo de Dios. Pero fíjate que aquí que Jesús no dice que no fue castigo de Dios. Algunos interpretan así ese pasaje. Es una pésima exégesis. Jesús no dice, no. La caída de la torre de Siloé no tiene nada que ver con Dios. Un accidente, las cosas malas suceden, es un accidente, no metas a Dios en esto. No dice eso Jesús, ¿a qué no? Lo que dice es lo siguiente. Tal vez vosotros estáis pensando que esto es castigo de Dios sobre esos 18, porque esos 18 merecían un juicio de tal calibre. ¿Sabéis qué os digo? El castigo no solo se cierne sobre esos 18, se cierne sobre todo. Y cuando tú ves una torre que se cae sobre 18 personas, tú no tienes que quedarte solamente en ver una torre que se cae sobre 18 personas. Tienes que entender que esto es una señal de alarma, que esto es una trompeta, que esto es un aviso. Y todos deberían tomar nota de ese accidente al leer esa plana de periódico y decir, ¡ay! Es tiempo de arrepentimiento. Tenemos que volvernos a Dios. El terrorismo internacional es una trompeta de Dios. Los asesinatos de ISIS es una trompeta de Dios. Las catástrofes naturales es una trompeta de Dios. Y todos deberíamos tomar nota de estas cosas y decir, hay un día de dar cuenta, hay un Dios que está enojado contra el pecado de un mundo que le ha dado la espalda. Y es día de arrepentimiento. Quiero estar a cuentas con Dios. ¿Me estoy explicando? Pero estas no son las peores plagas. Aquí hay tragedias humanitarias, crisis económica,
Desastres medioambientales, terremotos, tsunamis, el desplome de la bolsa, pandemias, todas esas cosas no ocurren con independencia de Dios. Forman parte del programa de Dios. Yo no digo que Dios es el autor intelectual. Yo digo que forman parte del programa de Dios para alertar, lo mismo que las plagas, eran parte del programa de Dios. ¿Eran parte del programa de Dios las plagas en Egipto? Eso es inútil negarlo. Era el azote divino, era la alarma divina, era el meneo divino, era el zarandeo divino sobre Egipto. Y por cuanto Egipto no escuchó ni se arrepintió, sino que se volvió más pedante y más orgulloso, entonces Dios los quebrantó con un juicio final. Hoy en día, hoy en día no, estamos en el siglo XXI, no mezcle a Dios con estas cosas. Ay, hermanos, que Dios no ha cambiado. Hoy en día Dios sigue dándole un meneo a la tierra y en su soberanía permite y decreta las plagas y son sonidos de trompeta. Pero estas no son las peores. Pon el siguiente texto, por favor. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 ¿Cuántas trompetas han sonado hasta aquí? No, 4. ¿Cuántas quedan? 3. Estas 3 son tan malas que son introducidas cada una de ellas por 3 ayes. ¡Ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta, ahí va la quinta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que los atormentasen 5 meses. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Hermanos, hasta aquí el azote divino ha sido a través de desastres naturales. ¿Te has dado cuenta? Pero a partir de los 3 ayes, en la quinta trompeta ya no son desastres naturales. Aparece una estrella que cae del cielo. Y a la estrella se le da una llave. Poco raro, ¿no? Y la estrella abre el pozo del abismo. Esa estrella no es una pelota de gases que brilla. Es el ángel exterminador. Es Lucifer, es Satanás, es el diablo. Una estrella que estaba en el cielo y ahora está en la tierra. Antes estaba en el cielo, ahora está en la tierra. Y a ese ángel, a esa estrella, se le concede una llave. Y es la llave del pozo del abismo. Y cuando ese estrella abre el pozo del abismo, sube un asqueroso humo negro que oscurece todo el paisaje, y al subir el humo aparecen langostas. Por todos lados langostas. Y contra todo pronóstico, hermanos, las langostas no atacan la hierba, no atacan la vegetación. Se les prohíbe atacar la vegetación. Concentran su ataque específicamente en las personas, en los hombres. Y se les dice que durante unos cuantos meses los atormenten a tal grado, hermanos, que estas personas desearán la muerte, pero no la hallarán. De nuevo, algo simbólico. No estamos hablando de una estrella literal que cae a la tierra y que se le da una llave y abre un pozo de no sé dónde. Estamos hablando de un azote de Dios que tiene que ver con darle el derecho a Satanás de, entre comillas, desatar el infierno en algunos momentos de la historia.
Y ese ejército de langostas obedece a la voz de su rey. ¿Cómo se llama su rey? Apolión. Abadón significa lo mismo. Abadón en hebreo significa el destructor. Apolión en griego significa el destructor. La estrella es el ángel exterminador. Esa es la estrella, el ángel exterminador, el diablo. Así que mientras vuelve el Señor, hermanos, los 4 jinetes recorren la tierra a lomos de su caballo. Las almas de los mártires claman por justicia. Los desastres naturales azotan la tierra advirtiendo al mundo. Y el ángel exterminador dirige sus hordas ¿contra quiénes? Contra el mundo, contra los incrédulos, contra aquellos que no tienen ¿qué? El nombre de Dios y del Cordero grabado en su frente. Satanás y los demonios reciben el derecho, de alguna manera, de robar de una manera especial la luz, la virtud, la paz, el equilibrio, la decencia, y convierten el mundo en un manicomio, ensuciando con su vómito la mente de la gente y estrangulando toda posibilidad de verdadera felicidad y verdadero gozo. Ahora, tenlo en cuenta, hermanos. Satanás, tened paciencia, no vamos a terminar todo el contenido, así que no os preocupéis, no avanzaremos hasta el final. Así que relajaos y no os perdáis. No lo olvide, el diablo también cumple órdenes. Se le da la llave, se le da, no la tiene, se le da la llave. Se le da autoridad a las langostas para hacer daño a los hombres. Se le concede derecho, se le concede poder, exusía, derecho, autoridad para dañar a los hombres. Pero se les prohíbe dañar a la hierba. Reciben permiso para torturar, pero no para llevar a la muerte. Reciben también un límite de tiempo durante 5 meses, ni uno más. Así que ni el diablo ni su ejército asqueroso de langostas tiene autoridad tiene la capacidad de actuar sin límites, con plena libertad. No. También cumple órdenes. Hermanos, el diablo hace estragos entre los hombres. No hace falta nada más que abrir los ojos y ver que las marcas de su obra están por todas partes. Pero a pesar de su soberbia, todo lo que él hace está bajo control de Dios. Él está bajo órdenes, no le queda más remedio. Hay tiempos en los que parece que el infierno se desata. Si uno lee la historia o examina el mundo, hay momentos donde las sociedades se vuelven siniestras, se vuelven oscuras, macabras, y los pecados más obscenos son aplaudidos y son promocionados. Pienso, por ejemplo, en las culturas donde padres hoy en día venden a sus hijitas de 6, 7 y 8 años para ser esclavas sexuales, a fin de poder comprarse una lavadora. Y las ponen en manos de europeos ricos, blancos y gordos para que tengan relaciones sexuales con ellas. O pienso en Sodoma. ¿Recuerdas Sodoma? En la que los hombres caminaban en cuadrilla, babeando, buscando un nuevo compañero sexual para incorporarlo a su orgía. O pienso en la nación de Uganda, bajo la dictadura de Idi Amin, en la que la sangre llenaba todas las calles, en la que los cuerpos mutilados a machetazos atrancaban las alcantarillas. O pienso en la fiesta gay de todos los años en el parque acuático Isla Fantasía, en Cataluña, donde miles de hombres exhiben sus músculos, su desorientación y su indecencia. Les dan unos preservativos a la entrada del parque acuático, eso de los toboganes.
Hay lugares, hay momentos donde parece que el infierno se desata, donde parece que el ángel exterminador ha soltado a todas las hordas de langostas y ha llenado de podredumbre y de vómito la tierra. Parece que el infierno campa a sus anchas, pero no es así. Dios manda. Aún eso, Dios no solamente toca la trompeta, Dios no solamente menea, Dios no solamente zarandea por medio de desastres naturales, también a veces permite, también a veces Dios chifla y manda a las langostas a atormentar a una buena parte de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque ellos son más pecadores? Volvemos a la torre de Siloé. Para que el resto, para que todos digamos, hay que ponerse a cuentas con Dios, hay que arrepentirse, no podemos ni un segundo más desoír. El mundo está dando arcadas, hermanos, se está cayendo a pedazos. Hay lugares donde la oscuridad, donde el pecado, donde la indecencia es tan profunda. ¿Y qué debemos hacer? Debemos reaccionar, debemos arrepentirnos. Es la trompeta de Dios sonando. Pero manda Dios. Aún esos delirios son severísimas advertencias de parte de un Dios que no quiere la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. ¿Lo dice Dios o no? Dios es paciente. Dios podría hacer que hoy colapsara el universo. Pegarle una chirigota a la creación, o por lo menos a la creación que se ha desviado moralmente, y acabar con ella, desintegrarla para siempre. Dios podría venir hoy y ejecutar sus juicios finales, pero Él no lo hace, Él hace sonar la trompeta. Eso sí, las trompetas avisan, pero luego las copas se derraman. Vamos a llegar a las copas, 7 copas, pero antes de las copas, trompeta avisando. Si la gente no se apercibiere, las copas se derramarán. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Y por último, siguiente, Elías. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Con la sexta trompeta, hermanos, se desata la guerra. Un ejército millonario avanza desde el Éufrates, que por cierto el Éufrates es desde donde vinieron los ejércitos del imperio asirio y del imperio babilónico. ¿Crees que es casualidad? Es simbólico. Es simbólico. Pero este es un super ejército. No solamente hay 200 soldados, no, es que hay 200 jinetes, es que hay 200 millones de jinetes, 200 millones de caballos que escupen fuego, humo y azufre y hieren con sus colas. Esta es la guerra y representa a toda la guerra. Representan a los conflictos bélicos que cercenan la vida desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Los jinetes cabalgan, claman los mártires, las pestes, los terremotos, las sequías sacuden la tierra, los demonios torturan a las personas, las mentes de los hombres y los tanques, los fusiles, los machetes, los hombres bomba de ISIS, las armas nucleares, cortan la vida en el planeta y una tercera parte de la gente sucumben. ¿Por qué? ¿Porque son más pecadoras que nosotros? No, antes si no nos arrepentimos todos, pereceremos también. Hay gente sucumbiendo por el hambre, hay gente siendo torturada por el diablo, hay gente sufriendo los horrores de la guerra. ¿Qué son?
avisos para ti, avisos para esta ciudad, avisos para el mundo entero. Es tiempo de arrepentirse. Si hoy no escuchas el sonido de la trompeta, mañana todos perecerán igualmente. Son juicios de Dios, pero no son juicios finales. Es una especie de ultimátum, una alarma incómoda, desagradable, pero necesaria. Un toque más. Y el último texto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, tú dices, bueno, escarmentaron, se enmendaron, se arrepintieron, clamaron por misericordia. De eso nada. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de ¿qué? De adorar a los demonios y a las imágenes, y dice de oro, de plata, de bronce, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Fíjate que hasta ahí el Señor está aludiendo a los pecados contra la primera tabla de la ley. Amarás al Señor tu Dios, solo a Él le servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Soy yo el que te sacó de la tierra de Egipto. No. Ellos atentan contra los mandamientos de la primera tabla de la ley, adorando a demonios, adorando a imágenes de talla, adorando a la piedra y al palo, adorando al fútbol, al sexo, a María Auxiliadora, adorando a Buda o a quien sea, adorando al fuego, a los astros, al horóscopo, a mi novia. Y no amando al Señor sobre todas las cosas. Pero no solo eso, también atentan contra los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quebrantan la primera tabla de la ley de amar al Señor, quebrantan la segunda tabla de la ley de amar al prójimo, y siguen adorando a los demonios y al palo y a la piedra, y siguen practicando el fraude, la mentira, el adulterio. Jeremías lloraba con dolor en sus entrañas, diciendo, Señor, Jeremías 5, los golpeaste y no les afectó. Los destrozaste y no se corrigieron. Endurecían su cara como la piedra y no quisieron convertirse a ti. Ese es un lamento muy apropiado para este tiempo que estamos viviendo. Termino diciéndote, las trompetas están sonando. Hay un Dios en los cielos. Hay un día para rendir cuentas. Hoy es día de salvación. Hoy es tiempo todavía propicio para el arrepentimiento. Hoy es un momento para estar a cuentas con Dios. Hermanos, el juicio, las copas pueden venir ya. Ya. ¿Entiendes? Las copas pueden caer esta tarde a la hora de la merienda. Mientras tú estás pensando en el negocio, en vender, en comprar, en casarte y en darte en casamiento. Pero hasta la hora de la merienda, ahora mismo, es día de arrepentimiento. La trompeta está sonando, la calamidad se acerca. Mi pregunta es, ¿estás a cuentas con Dios ahora mismo? ¿Tienes las cosas claras con Dios? ¿Él es el amor de tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Él es el tesoro de tu alma? ¿Estás amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿Es primero en tu corazón o adoras a otras cosas? ¿O tienes otros amores? Es una barbaridad cuando una trompeta está sonando, irse a acostarse con el amante. ¿Me explico o no? Es una barbaridad darle la espalda a Dios.
y ir en pos de dioses que no pueden salvar mientras las trompetas están sonando. ¿Estás viviendo correctamente? ¿O estás metido en historias como pornografía? ¿O estás mirando con el rabillo del ojo a la mujer de tu prójimo? ¿Estás viviendo a cuentas con Dios o estás metido en fraude? ¿Estás quebrantando la segunda tabla de la ley? ¿Estás maquinando venganza? ¿Estás desobedeciendo a tus padres? Te has inventado una historia y la has alambicado perfectamente para vivir una mentira. ¿Estás a cuentas con Dios? Tal vez hay aquí alguna persona que todavía, que sabe en este momento, si las copas cayeran esta tarde, yo estaba listo, como Faraón en el Mar Rojo. No quiero bajarme de este lugar sin decirte, huye de la ira de Dios. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde huyo de Dios? A Dios. Escóndete de la ira de Dios en el escondite de Dios mismo. Ven a Dios en Cristo para que puedas ser salvo del golpe de Dios. Hay un refugio que el Señor ha preparado. Se llama Jesucristo. Él es el Salvador. Él ha muerto en la cruz por el pecado de los pecadores. Soportó sobre su cuerpo la maldición, el castigo que merecían los pecadores. Y nos dona su justicia y todo su mérito para que se pongan en nuestra cuenta. Si tú dices, Señor, yo ahora mismo no estoy en paz contigo. Si las copas se derramaran, yo me arrastraría el juicio. Pero he escuchado la trompeta. No me había percibido hasta hoy, pero hoy hay algo en mi corazón que me doy cuenta que sí, que tú no estás siendo malo, que tú estás siendo misericordioso, que tú estás siendo paciente, que tú estás dando tiempo para arrepentirme, y ahora mismo me tomo este tiempo y ahora mismo oigo tu voz y ahora mismo quebranto mi corazón y me entrego a ti. Si tú haces eso y crees, confías en el sacrificio de Cristo y confiesas con tu boca que Él es el Hijo de Dios encarnado, el Salvador de tu alma, el que ha pagado el precio por tu pecado, y Él es digno de gobernar tu vida, el Señor de señores, el más precioso de los hijos de los hombres, que todo tu mundo debe estar puesto en sus manos. Si esa es tu convicción, entonces Dios hará lo que ha dicho que hará: perdonarte todos los pecados, declararte justo, darte un beso y escribir su nombre en tu frente. No hay una fórmula mecánica para hacer esto. No hay una oración modelo. No hay un rito. No te puedo ayudar mucho más. Te traigo hasta aquí. A partir de ahí, tú pasas solo. Tú pasas solo, pero el Espíritu Santo lo hace en ti, en tu interior. Vamos a orar un momento. Señor, salva, salva. Dios mío, que nadie esté distraído mientras suenan por todos lados los toques de la trompeta. Te damos gracias de corazón por dar tiempo para arrepentimiento. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por los azotes, por los zarandeos. Gracias, Señor, porque de otra manera estaríamos riéndonos de estas cosas. Pero Dios mío, así tú nos haces entrar en vereda. Así tú, Señor, llamas la atención de un pueblo loco. Señor, y te pido que nadie aquí viva distraído, que todas las personas, Señor, aún tus hijos, podamos, Señor, seguir ese camino de santidad, seguir purificándonos, Señor, seguir hilando fino. En el nombre de Jesús, incomódanos, Señor.
para que ahora mismo y en la hora de la merienda y mañana y los días que tú nos permitas vivir, los vivamos, Señor, Dios mío, de puntilla, caminando correctamente, preparados para tu venida gloriosa, para que podamos, Señor, estar de pie cuando tú te manifiestes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.